Bueno, buenas noches, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 21 de septiembre del año 2020. Vamos a platicar hoy acerca de el tema que se quedó pendiente la semana pasada, acerca de los signos de puntuación, los más importantes y los que yo considero que les pueden servir en cuanto a redacción radiofónica y obviamente para el periodismo radiofónico. Al final de que abordemos ese tema así muy a grandes rasgos, porque como les dije desde la vez pasada, son temas que entiendo que ya se tienen que dominar, porque incluso son de educación primaria, la verdad. Entonces, al final les voy a poner el link de un material audiovisual que quiero que miren, que no es un tutorial en sí, pero sí es una explicación muy buena, muy práctica acerca de dos formas que hay de poder presentar una nota, una noticia en radio. Eso lo explica un periodista chileno con mucha experiencia y pues me llama la atención que una de las formas que él explica casi no se trabaja en Guatemala. Entonces, me gustaría que le pongan mucha atención y si ustedes algún día están en un medio de noticias en radio, que lo puedan aplicar, porque es una forma muy dinámica, muy bonita de poder presentar las noticias en radio. La otra forma, pues sí, es la que se usa más en Guatemala, que es la clásica, ¿no? El reportero, si está en directo, pues desarrolla toda su nota, o si hace un trabajo pregrabado, pues igual de la misma manera. Esa es una de las formas que le explica. Pero la otra, que es en directo, en cabina, el reportero con el presentador platicando, desarrollando la nota con intervención también del operador, esa no se trabaja en Guatemala. O sea, eh, pocas veces recuerdo yo que se hizo en el tiempo que yo estaba en eso, pero era raro el reportero que tenía esa iniciativa o el editor o el productor o el director de noticias que le sugería al reportero que lo hiciera de esa manera. Pero bueno, eso será más adelante cuando ya les ponga el link y pues les explique que ahí está ese material. Antes, recuerdan que estábamos en que tenían que redactar la nota acerca del positivo del presidente de la República, ¿no? Del reporte de COVID positivo del presidente. Entonces, les indiqué que, pues, aunque no era una tarea como tal obligatoria, quienes quisieran hacerla, quienes querían practicar, que lo hicieran y que hoy vamos a compartir al respecto. Así que en eso nos quedamos. En un ratito les voy a pedir por favor que me colaboren para la captura de pantalla. Estoy esperando que se unan más compañeros. Mínimo, tenemos que tener 30 personas conectadas. Llevamos 26 hasta este momento. Así que mientras ese momento llega, voy a cederles el tiempo para escuchar a quienes deseen participar y que podamos analizar la redacción que hizo de la nota informativa acerca del positivo COVID del presidente de la República. Así que a partir de este momento, voluntarios, y si no, pues acá tenemos de los 26, podemos escoger acá a ver quiénes quieren participar y compartirnos su nota. Adelante. Buenas noches, licenciado. Adelante, Concepción, buenas noches. Mi nota dice, el viernes 18 de septiembre, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio positivo para COVID-19, luego de haber tenido contacto con una persona contagiada en el Palacio Nacional de la Cultura. Yamatei Falla confirmó en una radio local que está contagiado con el nuevo coronavirus. El mandatario añadió que seguirá desempeñando sus labores bajo aislamiento desde su oficina. Ok, perfecto. Bastante bien, Concepción. Hay oraciones con sentido lógico, hay verbos con voz activa. Bastante bien, ¿verdad? Y pues obviamente lo dijimos acá, difícilmente vamos a tener un criterio periodístico diferente. Todos vamos a coincidir en que quién es lo más
¿Cuál de las preguntas básicas es la más importante? Obviamente, el quién, ¿verdad? Por la figura del presidente de la República. ¿Alguien más que quiera compartirnos y que Yo, tenga otros licenciado. elementos? Adelante, Ruth. El presidente de la República de Guatemala, Alejandro Fernando Yamatei Falla, anunció que dio positivo a COVID-19 el viernes 18 de septiembre. Tras realizarse la sexta prueba, el mandatario informó que su salud es estable. Además, el gobernante indicó que sus síntomas son dolor de cuerpo y tos seca. Yamatei Falla invitó a seguir los protocolos de prevención de esta pandemia mundial. Finalmente, el dirigente agregó que los ministros de Estado que estuvieron con él en las ceremonias de independencia serán sometidos a pruebas. Muy bien, excelente, perfecto, ahí está. Hay sinónimos, hay verbos activos, hay oraciones con sentido lógico, incluso en el segundo párrafo noté que hay dos ideas, hay una palabra enlace, ¿verdad? Además, el mandatario, perfecto, muy bien, Ruth, eso es. ¿Alguien más? A ver, hablen ahora o se quedan rezagados para siempre. A ver, de los que casi no participan, vamos a escoger aquí a alguien. Tururú, tururú, tururú. Karen María, ¿está por ahí? Sí, licenciado, aquí estoy. Disculpe, Adelante. que mi loro estaba gritando un poquito. A ver. Permítame. Ay, Jesús. No sé si le parece que le escriba, es que no deja de gritar el loro. ¿Qué dice que me escribe porque no está habilitado qué? Es que el loro estaba de gritar al fondo, entonces, para No, que no pero se le escuche el escuchamos, relajo, no yo. se preocupe. A ver. Permítame que lo encuentre. Ay, no lo encuentro. Bueno, a ver, alguien más antes, mientras se prepara Karen María, nos avisa cuando esté lista. Y cuando le alejen el oro ahí un poquito. A ver, ¿alguien más? Freddy, Marvin, Arnaldo. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado. Adelante, Freddy, buenas noches, le escuchamos. Muy bien. Solo déjeme pongo micrófono. Yo la nota la hice como que si hubiera sido escrita el sábado, entonces decía, dice, el día de ayer, viernes 18 de septiembre, el presidente de la Nación, Alejandro Yamatei, confirma que dio positivo, dado que tuvo contacto con una persona, dio positivo a COVID, a la nueva enfermedad de COVID, dado que tuvo contacto con una persona en el Palacio Nacional. El presidente, disculpe, licenciado, es que lo tengo escrito en papel porque mi compu no sirve. A ver, cuenta que está en la radio. Muy bien. El presidente continuó diciendo de que seguirá sus labores normalmente desde la comodidad de su hogar. Además, agregó de que los síntomas que él presenta son leves, pero siempre mantendrá los cuidados adecuados para no permitir que la enfermedad pueda progresar de manera agresiva. Para concluir, el presidente recomienda a todos que, a pesar de que las medidas de seguridad han sido más flexibles, todos se mantengan en casa y utilicen la precaución debida. Ok. Ruth, ¿qué le puedes decir a Freddy por mejorar ahí de lo que escuchaste? Me di cuenta que hablaba también de qué, tenía varios de qué, y, y eso. Concepción, ¿qué puede mejorar Freddy en su nota?
Sería usar sinónimos Ujú, y no repetir las mismas palabras. ujú. Perfecto. Y lo más importante, Freddy, lo que decíamos, lo más importante acá es el quién, ¿no? O sea, usted inició con el cuándo, ¿sí? El día de ayer. Entonces, no, aquí lo más importante dijimos que todos íbamos a coincidir en que era el quién, ¿no? Importante eso. Y sí, hay ahí mucho por mejorar. Le pedí a Ruth y a Concepción porque de las que han participado me parece que hicieron un trabajo bastante bien. Entonces, por eso, para que ellas le hicieran ahí las observaciones y que todos vayamos aprendiendo. Aquí de eso se trata, ¿verdad? Perfecto. Chance Licenciado, para... A ver, Ruth, no, adelante. disculpe, es que me habían interrumpido aquí en la casa, entonces no le presté mucha atención al compañero. Va, no se me distraigan, pues, porque vieron Mire, que Luis, luego... es que Sí. mandé un link aquí en el chat porque encontré una nota, pero hay como que muchas en voz pasiva, como Ah, un ejemplo, perfecto. digamos. Perfecto, un ejemplo de de los verbos pasivos. Bueno, ¿alguien más? Vamos a dar chance para una persona más. ¿No? Bueno, a ver, háganme cámara los que están acá al frente, por favor, vamos a hacer la captura respectiva, ¿sí? Tengo 4, 8, 12, 16 personas acá al frente, ¿sí? Por favor, colabórenme con cámara, vamos a hacer la captura respectiva para la asistencia del día de hoy. Perfecto, gracias. Vamos, Ángela, Stephanie, Stephanie Pamela, Stephanie Johanna, Jacqueline, Oscar, Guillermo, Luis Alfonso, Ricardo, Gustavo está por ahí también. Bueno, perfecto. Muchas gracias por colaborarme. Aquí estamos ya listos. Bueno, vean, lo que me interesa con esto, chicos, con esto de la nota informativa, es que ustedes, pues poco a poco vayan comprendiendo el concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere y la importancia de saber utilizar las oraciones con sentido lógico, los verbos activos, los párrafos cortos para la redacción radiofónica, que a su vez les va a ayudar en el periodismo radiofónico, porque la redacción radiofónica está implícita en el periodismo radiofónico, entonces no la podemos descuidar. Y yo sé que pues hay ciertas deficiencias en cuanto a eso, porque muchas veces la práctica dista mucho de la teoría, entonces hay que reforzar eso y eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Para que ustedes al menos se queden con esa base y más adelante cuando les toque hacer un reportaje, una crónica o qué sé yo, incluso para su examen técnico, previo a graduarse de la carrera técnica, se van a acordar de su servidor cuando les toque aquí hacer su guión, ¿verdad? Porque todo eso se califica, ¿sí? Entonces, pónganle mucha atención a eso, ¿no? Denle la importancia del caso, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a continuar con la clase que se quedó pendiente la vez pasada, que estábamos hablando acerca de la redacción radiofónica y compartimos algunos detalles, ¿sí? Y llegamos hasta esta parte, nos quedamos con los signos de puntuación, ¿verdad? Ok, me indican si estamos observando ahí la Sí, Liz, presentación, ya ¿sí? se puede ver. Sí, se ¿Estamos? mira. Ok, perfecto. Ok, ¿lo siguen viendo? Sí. Sí, sí se mira. Ok, perfecto. Los signos de puntuación. A ver, segundo primaria, ¿sí? Regresen a sus aulas de primaria, ¿sí? Y cuando nos enseñaban para qué sirve el punto, para qué sirve la coma, para qué sirve el signo de interrogación, para qué sirve el signo de admiración, los dos puntos, los puntos suspensivos, ¿sí? Que son como los más importantes. Y vean cómo esos signos de puntuación nos siguen acompañando, ¿sí? Desde la primaria hasta nuestros días, ¿sí? Si un
abogado no pone correctamente una coma o una tilde donde tiene que ir, fácilmente puede meter al bote a alguien inocente o fácilmente puede sacar del bote o de la cárcel, ¿verdad?, a alguien que tiene que seguir ahí, ¿sí? ¿Por qué? Por un error en una redacción, por ejemplo, de una sentencia. Imagínense, ¿sí? Un juez, ¿sí?, que cometa un error por poner mal una tilde, ¿sí?, o por poner mal una coma o un punto. Entonces, esa es la importancia de los signos de puntuación. Hay que saber utilizarlos correctamente, ¿sí? Tenemos demasiado problema, por ejemplo, con el uso de la tilde, ¿sí? Muchas veces la ponemos donde consideramos que ahí va, o porque, sí, ahí es que suena más fuerte y ahí la pongo. No, si hay acá maestros o maestras de educación primaria, no me dejan mentir que es de lo que a uno le meten hasta que se le quede las reglas de acentuación, el uso de la tilde, ¿sí? Pero usadas correctamente, o sea, saber por qué yo voy a tildar una palabra, dónde la voy a tildar. O sea, saber que existen las palabras agudas, las palabras, primero saber que la acentuación, pues es donde va la mayor fuerza de voz, una cosa así, ¿verdad? Luego, saber que existen las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿sí? Saber cuáles son las agudas, saber cuáles son las graves, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan aquello de que las que llevan la fuerza de voz en la última sílaba, las que llevan la fuerza de voz, tarará, y así sucesivamente? Luego, saber cuándo se tildan las palabras agudas. La regla dice que se tildan cuando terminan en N, S o vocal, no hay pierde. O sea, si yo sé eso, no me voy a confundir y no me voy a confiar de la computadora. Porque yo sé que ahí va. No, yo sé la regla y por eso voy a tildar las agudas como dice la regla. Las graves, que son las que se tildan cuando no terminan en NS o vocal, lo contrario de las agudas, ¿sí? Entonces, yo sé eso y sé cómo voy a tildar o cuándo voy a tildar las palabras graves. Las esdrújulas sabemos que todas se tildan. Las sobreesdrújulas igual todas se tildan, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, que ustedes lo dominen, que lo sepan, ¿sí? A ver, los signos de puntuación entonces son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas necesarias que le den el sentido y el significado adecuado a las palabras, ¿sí? Y a ver, un repaso así muy rápido de primaria. La famosa coma. ¿Qué hace la coma? Indica una pausa breve en la lectura y nos sirve también para separar dos o más palabras o frases que sean de la misma clase o formen enumeración siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y ni o. ¿Sí? Miren, esto tiende a veces a confundirnos un poquito porque, repito, es de primaria, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar, pero si le agarramos la onda es bien práctico, ¿verdad? Y acá hay un ejemplo, miren, tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Ajá. ¿Qué dice arriba? Nos sirve para separar palabras o frases de la misma clase. Coches, motos, bicicletas son objetos, ¿sí?, de la misma clase. Todos son vehículos, todos tienen ruedas. Y autobuses. Dice que se pone la coma siempre cuando no figure las conjunciones y ni o. Aquí hay una conjunción entre bicicletas y autobuses. Está la i. Entonces ahí no tildo, ¿sí? Esto es bien básico y difícilmente pues ustedes se van a confundir con esto. Para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Los soldados saludaban, la gente aplaudía, los niños no paraban de cantar, ¿sí? Para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en una oración. Ahí está el ejemplo, ¿sí? Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros, ¿sí? Está aclarando qué fue lo que hizo Descartes, ¿sí? Las locuciones conjuntivas o adverbiales, sea cual sea su posición, van precedidas o seguidas de coma, tales como, en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase. ¿Sí? Acá está el ejemplo. Contestó mal, no obstante, coma, aprobó. Cualquier parecido o coincidencia con los exámenes de otro curso, no del nuestro, es mera coincidencia, ¿verdad? El punto y coma, ¿sí? Seguimos con la clase de primaria.
El punto y coma indica una interrupción un poquito más larga, ¿sí?, que la coma. Y vean dónde lo vamos a usar. Para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas, ¿sí? Es bien importante porque muchas veces solo usamos coma, 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 coma y hay que saber cuándo también usar un punto. Acá está el ejemplo. Visitó muchos países, coma, conoció a mucha gente, punto y coma. Sin embargo, jamás habló de eso, ¿sí? Ahí hay un punto y coma separando esa frase. También antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas más, pero, aunque, no obstante, cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con una coma. Allí está el ejemplo, vean. Siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos, ¿sí? Vean dónde está el punto y coma, ¿sí? Esto, como repito, tiende a veces a confundirnos un poquito, pero yo igual les voy a subir la presentación para que la repasen cuantas veces quieran. Y también ayuda la lectura, ¿sí? Entre más lean, ¿sí?, más van a aprender ustedes a escribir bien, ¿sí? Porque es increíble, pero el cerebro va codificando dónde vieron una coma, dónde vieron un punto, y cuando uno escribe, pues eso también ayuda, ¿sí? Y luego está el punto. El punto separa oraciones autónomas, oraciones independientes, ¿sí? Está el punto seguido, el punto y seguido que separa oraciones dentro de un mismo párrafo, ¿sí? Está el punto y aparte que le pone fin a un párrafo. ¿Se acuerdan de la explicación de primaria, verdad? O señala el final de un párrafo. Y está el punto y final, todos son puntos, pero puestos de una forma diferente. El punto y final señala el final de un escrito, ¿verdad? Importante, después de punto y aparte y punto y seguido, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Recuerdan? Mayúscula, ¿sí? A ver. Y se emplea para, el punto, para señalar el final de una oración, ¿sí? Y acá está el ejemplo. Se acabaron las vacaciones, ahora a estudiar, ¿sí? ¿Estamos? Si tienen alguna duda, me interrumpen. Los dos puntos se usa antes de una cita textual. Ahí está el ejemplo. Fue Descartes quien dijo, dos puntos, pienso, luego existo, ¿sí? Ojo que ustedes que son locutores, y por eso la importancia de esto, porque tienen que darle en su locución el sentido a los signos de puntuación. Si no, de nada sirve que pongamos comas, que pongamos puntos, puntos suspensivos, dos puntos, ¿sí? Hay que darle la intención a esos signos de puntuación. Para eso nos sirve, ¿sí? Son como las señales de tránsito en una carretera. Si en un lugar dice no vire a la izquierda, no hay que virar a la izquierda, ¿sí? Si en un lugar dice precaución, puente angosto, pues hay que frenar antes porque seguramente pues va a haber dificultad en el puente, o si viene otro carro, tengo que esperar que el otro carro pase, cederle la vía o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, algo pasa parecido con los signos de puntuación, son como esas señales que encontramos en el camino, si tenemos que parar, tenemos que hacer una pausa pequeña, una pausa larga, etcétera, ¿verdad? Para que me comprendan de mejor manera. En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. Estamos con los dos puntos, no se olviden, ¿sí? Y aquí está el ejemplo. Entonces el lobo preguntó, ¿a dónde vas, Caperucita? ¿Sí? Vean, la intención de la locución es lo que le da el sentido a los signos de puntuación. Entonces el lobo preguntó, ¿sí? ¿Cómo queda la locución ahí? ¿Sí? Queda para arriba, ¿sí? Entonces el lobo preguntó, ¿a dónde vas, Caperucita? Hay signos de interrogación, ¿verdad? Y luego están los famosos puntos suspensivos que vean, en locución se usan mucho, sobre todo cuando escribimos radioteatro, cuando escribimos radionovelas, ese tipo de texto, o cuentos. Ahí se suele usar mucho los famosos puntos suspensivos. Se usan cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, sin terminar, con la finalidad de expresar matices de duda, temor, ironía, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo. Quizá no es el mejor ejemplo, pero bueno, aquí está. Quizá yo podría, o sea, se queda una duda ahí, ¿verdad? En esas dos frases.
Cuando se interrumpe lo que se está diciendo, porque ya se sabe su continuación, sobre todo en refranes o dichos populares. Importante, vean, ¿quién mal anda? Y ustedes ya saben la respuesta. No por mucho madrugar, ¿sí? O perro que ladra, ¿verdad? Perro ladrador, dice acá, ¿sí? Entonces, para eso también sirven los puntos suspensivos. Cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario, en tal caso los puntos suspensivos se suelen incluir entre corchetes o paréntesis. No sé si han visto ustedes en algún texto esto, que hay paréntesis después de un párrafo, ¿sí? Esos paréntesis acá, esos puntos suspensivos, en medio de esos paréntesis, lo que nos están diciendo que se sustituyó algo que no era muy importante, que, a ver, ni le quita ni le pone al texto, ¿sí? O a ese párrafo. Entonces, mejor lo sustituimos. Entonces, eso significan ahí los puntos suspensivos, ¿verdad? Por si no lo sabían. A ver, importancia de la lectura para una buena cultura general, la tarará. Bueno, ¿qué hora es? Estamos bien, estamos en tiempo. Les voy a poner este material. Pensé que el que venía era el que les dije de la nota informativa, pero es este, permítame, antes de, ¿dónde está? Acá está. Entonces, les voy a poner este material y luego les voy a pedir que regresemos a la reunión. Este tarda alrededor de unos 10, 12 minutos por ahí. Y bueno, permítanme, lo voy a poner acá. Y a partir de que se active el link en el chat, por favor, le pido que lo vean, que lo escuchen. Les voy a explicar de qué se trata. Ese video, ese material, es en México, al igual que acá, hacen una feria del libro, ¿sí? Acá se llama Filgua, en México se llama, ¿cómo se llama la feria del libro? La Fil, no sé qué. Ya estoy yo igual que el protagonista, que Peña Nieto. Entonces, quienes ya lo vieron, enhorabuena, vuélvanlo a ver, pero quienes no, no solo se van a reír, sino que cuál es el objetivo de ponerles este video y por qué después de lo que hemos visto, tanto en redacción radiofónica, los signos de puntuación, porque vean la importancia, ¿sí? De tener una buena cultura general. Esto también va amarrado con la lectura, ¿sí? Leemos muy poco y eso es un mal, no solo es Filgua también. No, en Guatemala es la Feria del Libro de Guatemala. En México, bueno, yo creo que también algo así se llama, ¿no? La cosa es que acá en México hay un periodista de apellido Broso que usa el disfraz de un payaso, el famoso payaso Broso. Antes estuvo un tiempo en Televisa, entonces lo mirábamos más por estos lares. Ahora se mueve más no sé si todavía está, pero estaba hace un tiempo cuando fue esto que van a ver, estaba en una televisora por cable en México, siempre con su programa de opiniones y ya de tinte de crítica, ¿no? En México a los políticos y eso, o sea, usando su disfraz de payaso justamente para hacer un poco como de la crítica, pero sarcástica, la crítica satírica, ¿no? Sí. Entonces, en esta oportunidad, iban a hacer estaban en plena campaña electoral en México previo a las elecciones donde ganó Enrique Peña Nieto, pero estaban todavía en campaña, ¿sí? Iniciando, creo, la campaña. Y Peña Nieto lo invitaron a la feria esta del libro, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, como dice Broso, ¿de qué le iban a preguntar en una feria del libro? Pues de libros, ¿no? De lectura, cuántos libros ha leído, etcétera. Y vean lo que pasó ahí. Se los voy a poner, lo miran y luego regresamos a la sala para que platiquemos qué les pareció. Denle, pues. Yo lo voy a ver también. Voy a presentar
Bueno, si ya quienes ya llegaron a la parte donde hablan de los tweets y luego sale Peña Nieto, repite un poco, así que hasta ahí creo que está lo medular. Si quieren, regresemos acá a la sala y bueno, más adelante, si quieren, lo vuelven a ver. Es un material que causa mucha risa, la verdad. Se ríen de Peña Nieto, pero también deja una reflexión, ¿sí? Y es la siguiente, la importancia que tenemos que darle a la lectura, al hecho de tener una cultura general suficiente, al menos para lo que somos o para lo que pretendemos ser. Imagínense un candidato presidencial en ese tiempo que aspiraba a la presidencia de la República, que finalmente ganó, y ganó porque su candidatura prácticamente se la fabricó Televisa, del hecho de ponerle a una actriz de telenovela y todo eso, eso fue fabricado. Les recomiendo, por cierto, una película que se llama La Dictadura Perfecta, y pues en parte en esa película hablan de eso, aparte de cómo se fabrican las noticias, que esa es harina de otro costal. Pero volviendo al tema de, de la, de, de la Feria del Libro y la vergüenza que pasa Peña Nieto, ¿no? Entonces, por eso es importante, chicos y chicas, que ustedes lean, ¿verdad? Que lean, que se empapen de todo lo que les sirva para esa amplia cultura general que debemos tener como comunicadores sociales, ¿verdad? Para escribir bien, importante también saber leer, ¿verdad? Y muchas veces leer bien. ¿Qué les pareció el video? ¿Se divirtieron? A ver, ¿ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? Un par de opiniones por ahí. Licenciado, ya que no pude hablar en el anterior, voy a hablar ahorita. Ahí está, y ahora sí le escuchamos bien. Es que ya se cayó el loro, perdón por eso. La verdad es que sí, es bastante gracioso. Yo no lo había visto, de verdad, no lo había visto. Y me parece interesante todo lo que hablan. Y cómo es cierto eso, que en el gobierno hay, perdón que lo diga así, ignorantes al final de cuentas, porque no conocen. O sea, es bastante interesante todo. Perfecto, muy bien, Karen. Adelante, ¿quién más? ¿Qué les pareció? ¿Se divirtieron? Licenciado. Adelante, Carlos. No, sí, yo también me estaba riendo mucho, más por cómo lo critica el broso este. Y sí, creo que aplica para la mayoría de países, al menos aquí en Guatemala. Tal vez el que más se asemeja a Peña Nieto ha sido el más reciente, a Jimmy. Y no sé, supongo que nos salvamos de que haya tenido este tipo de entrevistas. Obviamente tuvo otras peores, pero de todas formas es como, siempre queda como la sensación de que es algo que nos pasó a nosotros como Guatemala, y entonces no es como que podamos, o sea, sí nos podemos reír, pues, pero no sé, es bastante chistoso y real. Sí, así es. Ya que usted hace la comparación, si se dan cuenta, cuando Jimmy Morales dejaba de lado los guiones que le escribían en sus discursos, era casi siempre para decir un montón de muladas, o sea, y casi siempre acudía a frases del himno nacional, o sea, una pobreza cultural terrible, terrible, o sea, presidentes cultos en los últimos tiempos, ojo, cultos, porque de lo demás son otros 20 pesos. Álvaro Colón, sí, preparado, estudiado, y el que se los metía a todos o se los mete a todos, se los lleva, pero de ida y de vuelta, Alfonso Portillo. Si hay un tipo que lee y ha leído en su vida, es Alfonso Portillo. ¿Sí? Ustedes le pueden preguntar de lo que sea, que el tipo se sabe de lo que sea. Y eso, ¿cómo? O sea, ¿verdad? Leyendo, no hay de otra. O sea, por eso es que les dejé este material, que lo vieran para que reflexionemos de la importancia de la lectura, ¿verdad? Yo pues quiero dejar ese... Adelante, Jacqueline. Que sí es un poco, da vergüenza, ¿no? Pero creo que también nos sirve como reflexión para ver si nosotros también tenemos como la solvencia moral para poder criticar a alguien así y pensar como, bueno, ¿qué tanto leo yo? Porque si yo soy igual que no leo, entonces, o sea, me estoy riendo de él y estoy haciendo exactamente lo mismo y en 20 años voy a hacer exactamente lo mismo que él.
Claro, o sea, Entonces sí, sí, le comprendo, Jacqueline, pero la idea es que no, o sea, por eso es que tenemos que ver esos ejemplos para que nosotros no caigamos en esos errores, sobre todo si aspiramos exactamente. a un puesto como ese, ¿verdad? O sea, estamos hablando de Justo ese eso nivel, es imagínate. que estamos como a tiempo de cambiar el futuro, de Así empezar a es. hacer los cambios ahorita, ¿no? Claro, así es, Jacqueline. Vean, miren, yo no, a ver, la tecnología nos vino a ayudar mucho, la verdad, nos vino a facilitar la vida. Vean lo que estamos haciendo ahora, esto hubiera sido imposible hace 15, 20 años. Entonces, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque nos vino a privar y nos vino a quitar muchas de las cosas buenas que antes disfrutábamos más, ¿sí? Como la lectura. Ahora los patojos no leen, o sea, y hablo de los patojos, no de ustedes, que conste, pero andan nada más con el teléfono, idiotizados, viendo para abajo, nada más escribiendo mensajes de texto y no leen, ¿sí? Y eso es terrible, ¿verdad? ¿Cómo se perdió eso? De hecho, culturalmente en Guatemala somos pocos para la lectura, ¿sí? En comparación con otros países. Imagínense, ahora con la tecnología, la cosa se complicó. Entonces yo al menos en mi curso pues trato de dejarles ese granito de arena ahí y al menos con el libro de texto que siempre los pongo a leer desde ya hace varios años, trato de contribuir un poquito a que se mantenga ese hábito de la lectura. Y se los digo, por ejemplo, cuando estén en la licenciatura van a tener que leer un poco más. Si se meten a una maestría, igual, no digamos un doctorado, hay que leer y mucho. Hay otras carreras que se lee más que en comunicación, por ejemplo. O sea, en derecho, por decirles algo, hay que leer y mucho, ¿verdad? Entonces, si uno no tiene el hábito, le cuesta. Pero bueno, o sea, era un poquito también para que nos riéramos un poquito, ¿verdad? Claro, o sea, pues ojalá y nosotros no seamos víctimas en un futuro. Y en eso tiene toda la razón Jacqueline, ¿verdad? Esa es la reflexión que les tiene que quedar. Bueno, será más adelante entonces el otro material que les indiqué, en donde este periodista chileno nos habla y nos explica esas dos formas de presentar una noticia en radio. Pensé que era este, pero no, ¿verdad? Entonces lo tengo contemplado para más adelante, posiblemente pues mañana les indique y si no será el próximo viernes. La vamos a dejar hasta acá. Yo les agradezco su atención, por favor. Recuerden, sigan trabajando ¿en qué estamos? En el análisis del noticiero, el trabajo de grupo. Pues ya se nos fue el lunes, a quienes lograron grabar hoy la primera emisión, ¿verdad? O la emisión que les tocó, enhorabuena. Hasta aquí nadie me ha reportado ningún problema, ¿sí? Entiendo que todo va bien, ¿verdad? Y que bueno, o sea, entre a más tardar el miércoles ya tienen que tener su grabación para que lo que quede pues sea el trabajo en sí, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, perfecto. Les agradezco entonces su atención. Espero que la clase, como siempre, les haya gustado. Hacemos lo mejor para que no solo sea que yo hablando de este lado y eso, no, sino que sea también un poquito de buscarle un poquito de entretención, ¿verdad? Porque es una forma también de aprender. Nos vemos entonces y nos escuchamos mañana a las 5:30. Cuídense mucho y que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciado.